Quiero hablarles hoy sobre un tema que la gran mayoría de las veces no se toca en las iglesias. Les estoy hablando de los pecados ocultos que hay en nuestros corazones. Mucha gente se equivoca al pensar en estas tres cosas, que eso nunca va a salir a la luz. Segundo, que usted lo puede controlar porque usted es fuerte, usted es capaz de manejarlo. Y en tercer lugar, que nada malo va a pasar, que no va a haber ninguna consecuencia. Si hay algo que te puede arruinar a tu vida, si hay algo que te puede transformar tu vida, son tu peor enemigo, son esos pecados ocultos que tienes guardados. ¿Quién puede estar tranquilo llevando una vida de guardados? ¿Quién puede vivir una vida de esa manera? Pregúntale a alguien que tenga un celular y que lo deje en su casa sabiendo que en ese celular hay conversaciones indebidas, sabiendo que en ese celular hay pornografía. Pregúntele a esa persona si ella puede dejar su celular sin la clave en su casa o en su oficina o en su lugar de trabajo. Jamás, jamás lo dejan. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden dejar? Porque hay algo oculto que no quiere que nadie sepa. En el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13, la palabra de Dios nos enseña y nos dice: quien esconde sus pecados jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. En otras versiones dice: quien encubre su pecado jamás puede prosperar. Este proverbio nos muestra el veneno que tiene el pecado oculto. Este te puede llevar a una vida de no prosperación, de no prosperar, no avanzar y no crecer. Muchos anhelan cambios en su vida, pero detrás de la máscara de buen cristiano, el pecado oculto está detrás, allí, detrás de esa máscara. Entonces se quejan a Dios diciéndole que ¿qué pasa, Dios mío, que me has abandonado? Pero es que hay pecados ocultos. Y esto no es un privilegio de los cristianos. La verdad es que este pecado oculto muchas veces nos acompaña desde la infancia. Al niño, a los niños, a nosotros cuando éramos niños nos gustaba guardar cosas, ocultar cosas, no decir la verdad. Generamos juegos en la niñez que inducen a esconderse o a esconder algo. El famoso juego del escondite. Estos juegos evocaban vienen a evocarse en la tendencia humana a que hay que esconder cosas. Disfrutamos cuando escondemos algo y nadie lo encuentra. Y jugamos aquel juego que decía caliente, caliente, caliente si la persona se acercaba al objeto. Pero frío, frío, frío si la persona se alejaba de lo que estaba escondido. Parece en la vida que eso nos sigue acompañando. Esconder cosas, esconder acciones, esconder pecados. El asunto es que en nuestra edad adulta eso se va incrementando o se va acrecentando con mayor daño y se llega a los extremos. ¿A qué tipo de extremos? Se llega a los extremos de que algunos pagan por el silencio del otro para que siga tapando lo que yo no quiero que se sepa. Incluso asesinan para ocultar un pecado o una evidencia. Y lo vemos en los políticos, lo vemos en los empresarios y en otras personas que piensan que escondiendo lo que hicieron, eso quedará escondido. La Biblia me enseña que todo lo oculto sale a la luz.
Es por eso necesario hoy, que hoy, cuando usted salga por la puerta de su casa o por la puerta de la iglesia, esté dispuesto a confesar, evidenciar, quitar de su vida todo pecado, toda cosa oculta que está dañando tu vida. Déjenme enseñarles lo que la palabra de Dios nos recomienda. Y volvamos a leer el Proverbio 28. Volvamos a leerlo. Porque en ese proverbio el Señor nos dice que quien esconde sus pecados, o sea, quien tiene pecados ocultos, jamás puede prosperar. Todo lo que está oculto se daña. La mala noticia es esa. Todo lo que usted tiene escondido se va a degradar, va a oler mal, va a producir bacterias, que son las consecuencias que estás viviendo, porque Satanás, cuando eso sale a la luz, te pasa la factura. Quiero decirle, ustedes que me están escuchando, que desde el mismo momento que usted elaboró ese escondido, el cielo ya lo sabe. Te podrás burlar de todo el mundo a través de la máscara que tienes, pero a Dios nadie se puede burlar. Este es el momento en que te está sonando una alarma a tu pensamiento, a tu corazón, a tu vida, y te está tocando el Señor la puerta de tu corazón, diciéndote: tienes pecados ocultos. Hoy el Señor quiere que, que tú prosperes, que tengas una mejor posición económica, que dejes esa cantidad de enfermedades somáticas que te han llegado. Pero suelta ese pecado, suelta esos pecados. No esperes que te pesquen. Confiésalo. Porque hoy es un día de libertad. El Señor quiere libertarte y no te está condenando. El Señor te está abriendo los brazos y te dice: ven, tráeme ese pecado a mí, eso dañado a mí, esa podredumbre, tráemela a mí, esa porquería, tráemela a mí, que tienes ahí adentro, esa porquería, ese pecado oculto que está encostrado en tu corazón, eso que tienes allá adentro, tráemelo a mí, porque yo quiero limpiar tu vida, yo quiero limpiar tu casa, yo quiero limpiar tus hijos, yo quiero limpiar tu esposo, tu esposa, tu dinero, todo, todo te lo limpio y limpio, y lo que está hecho pedazos, yo puedo hacerlo de nuevo. Yo puedo hacerlo de nuevo. Yo soy el Señor que te está hablando a través de esta enseñanza. El pecado oculto es un tema que a menudo se ignora sobre la vida espiritual. Enfocamos nuestra atención en los pecados evidentes, los que se ven claramente, pero dejamos de lado aquellos que se esconden en la oscuridad de nuestro corazón. Sin embargo, estos pecados ocultos son tan peligrosos como cualquier otro. Incluso pueden ser más insidiosos, ya que se ocultan detrás de una máscara de virtud y engañan a nuestra conciencia. Estos son los pecados que cometemos en secreto, lejos de los ojos de los demás. Pueden ser pequeñas acciones que parecen insignificantes, pero en realidad son contrarias a la voluntad de Dios. También pueden ser pensamientos, pueden ser actitudes que nos alejan de la verdad y la justicia, logrando alejarnos de la presencia de Dios, afectando nuestra relación con Él y con los que nos rodean. Son peligrosos, es peligroso, porque nos engaña al hacernos creer que no es pecado real. Al estar oculto no hay nadie que nos recuerde que estamos haciendo algo mal. Por lo demás, suelen ser el resultado de un corazón orgulloso, un corazón arrogante que se cree superior a los demás y que no necesita ayuda de nadie. Esta actitud nos aleja de la humildad y de la disposición para confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios. Hay muchas señales que nos indican que este pecado está en nuestro corazón.
que estamos cometiendo pecado oculto. Son unos sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza que no podemos explicar. Son las actitudes críticas o negativas hacia los demás que no tienen una justificación real. Son los hábitos o patrones de comportamiento que sabemos que son dañinos, pero que seguimos manteniendo. Falta de amor y compasión hacia los demás. Eso lo logra el pecado oculto en nuestro corazón. La falta de interés por la vida espiritual y la búsqueda de Dios. Y lógicamente el pecado oculto te aleja día a día de la palabra de Dios y te aleja de la presencia de Dios. Por eso este Proverbio 28:13, el que nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa se aparta de ellos y obtendrá misericordia. En el Salmo 90:18, la palabra de Dios también nos dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos y no pueden ocultarse de mi presencia, y su iniquidad no se puede esconder de mi vista. Nada, nada, no podrás esconderte de Dios. Hebreos 4:13 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No te olvides de eso, que tendrás que dar cuentas. Y en 1 Juan 1:8-9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En cuanto a los pecados ocultos específicos, la Biblia nos lo menciona, la lujuria, la impureza. Lo encontramos en Mateo 9:28, en 1 Tesalonicenses 4:3-7. También encontramos que la codicia y la avaricia son pecados ocultos en Colosenses 3:5, 1 Timoteo 6:10, la ira y el resentimiento lo encontramos en Mateo 5:21-22 y Efesios 4:26-27, la mentira y la hipocresía en Colosenses 3:9-10 y 1 de Pedro 2:1, la falta de perdón y la amargura la encontramos en Mateo 9:14-15 y Efesios 4:31-32. Estos evidencias, estos mencionados que le estoy dando ahora, lo provoca tu pecado oculto. Y tengo testimonio. Tengo el testimonio de un muchacho que cualquier día cualquiera saliendo de su colegio pateó una caja de basura y en esa caja había revistas de Playboy, la revista pornográfica de aquel momento. Y este muchacho logró coger 3 y 4 revistas y llevárselas a su casa y las metió bajo su colchón y tuvo mucho tiempo con esas revistas en sus manos. Y resulta que pasó el tiempo, maduró, se casó con la novia que tenía del mismo colegio y luego intentó hacer con su esposa todo lo que él haya visto en la revista. Eso, al final de cuentas, las consecuencias de eso, de ese pecado oculto que él tenía guardado, era que su matrimonio fracasó. Eso fue lo que le sucedió. Pero también, si tú tienes una infancia marcada por el abuso y lo has guardado, y de la noche a la mañana, cuando entra la madurez, conocí a una aconsejada que le sucedió eso. Fue abusada, pero su familia guardó silencio y guardaron ese abuso. Y se convirtió en un pecado oculto, porque al final de cuentas esta muchacha terminó siendo lesbiana. También la infidelidad del matrimonio. ¿Cuántas infidelidades son secretas, son pecados ocultos? Y hay el famoso tipo que en una residencia se encontró en una cama un billete largo en una caja de cartón y fue, lo entregó y vinieron y querían darle reconocimiento público porque nadie hubiera hecho eso. Y cuando le preguntaron que por qué él no deseaba pasar por la radio, por la televisión, el momento ese en de que este hombre había encontrado esa caja de dinero, y él dijo que no podía
porque la mujer que estaba con él en esa residencia no era su esposa. Aleluya. El testimonio de sentimientos de culpa por errores en el pasado. ¿Cuántas veces esos sentimientos se van acumulando en sentimientos de culpa por errores que cometiste en el pasado? Y resulta que eso produce daño por haber ocultado. Y finalmente hay una historia muy bonita, que es el niño que la abuelita tenía unos pollitos, unos paticos, y cualquier día el niño jugando, al sentarse, se posó sobre uno de esos paticos y lo mató. Y de los nervios y del susto hizo un hueco y lo enterró, pero su hermana lo estaba viendo. Y cuando al día siguiente su abuela vino y le mandó a hacer un mandado a él, a ella, perdón, ella dijo, no, que vaya Juanito. Y Juanito dijo, porque yo si te dieron a ti, y ella le dijo, el pato. Le abrió los ojos y le dijo, el pato. Y este muchachito fue a hacer el mandado. Y así lo tuvo subyugado por mucho tiempo. Todas las cosas tenía que hacerle a él porque ella le decía el pato. Hasta que un día el niño decidió hablar con su abuelita y decirle, abuela, resulta que el patico que se perdió, yo, sin querer queriendo, me senté sobre él y lo maté y lo enterré allá en el patio. Y la abuela le dijo, yo sabía y vi cuando tú hiciste eso, pero no, yo esperaba que tú vinieras a decírmelo personalmente y no te dejaras subyugar de tu hermana. Confiesa tu pecado ante el Señor, porque Él ya sabe que tú lo tienes, pero confiésaselo en una administración, confiésaselo personalmente. Esto es personal, confiésalo. El Señor hará todo lo necesario para limpiar tu corazón.